Hola, ¿qué tal amigos? Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con la noticia política internacional más relevante del momento. Una noticia que prácticamente puede originar un problema quizás mayor de lo que hasta ahora se han originado por la crisis de la pandemia mundial que ha desatado la aparición en el planeta del coronavirus COVID-19. Bienvenidos. Como siempre, dándole las gracias a todas las personas que entran a este espacio y nos dejan sus opiniones, porque es lo más importante para nosotros, las opiniones de las personas, lo que están pensando, y sobre todo este público que aquí llega, que lo hace de una forma respetuosa, y nosotros pues nos alimentamos de sus conocimientos. Y es por eso que me agrada y me motiva siempre a compartir mis opiniones con ustedes. Una noticia en medio de esta crisis de pandemia universal que por causa del COVID-19 sin duda es la orden de captura que el gobierno de Estados Unidos expidió contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y algunos cercanos a su gabinete, como en este caso Diosdado Cabello. Estados Unidos está ofreciendo 15 millones de dólares de recompensa, así como en el lejano oeste, el viejo oeste, donde ponían se busca y la recompensa, sí. Todavía creen que estamos en esa época para capturar al presidente de Venezuela. Y en su totalidad suma 55 millones de dólares por todas las personas cercanas que están a Nicolás Maduro. O sea, son 55 millones, o sea, 15 por Nicolás Maduro y 40 millones de dólares por el resto. Pues la noticia, aunque no es de extrañar, tampoco deja de sorprender por muchos factores. Uno de esos factores es que Estados Unidos, en medio de la crisis que no es ajena al COVID-19 en el país del norte, siempre trata de sacar provecho. Pues, y el país del norte no es ajeno, pues no debemos desconocer que Estados Unidos se ha convertido en el epicentro principal del virus en el continente americano. Esta crisis por la pandemia motiva al gobierno Trump a diseñar el golpe final para apropiarse de los recursos de Venezuela y sacar a USA de la crisis. La pandemia del coronavirus golpea fuertemente a los Estados Unidos y causa estragos no solamente en materia de salud, sino también en el ámbito laboral, pues se prevén pérdidas de millones de dólares luego del cierre de establecimientos, cancelación de eventos y disminución de turismo, y el resultado será el desempleo de miles de personas allá, principalmente de latinos que viven del turismo. Ahora, si le agregamos a eso que la epidemia explotó literalmente los pedidos semanales de subsidio por desempleo en USA, los cuales superan los 3 millones de solicitudes de subsidio, convirtiéndose en un récord histórico. Más de 3 millones de desocupados pidiendo en Estados Unidos el seguro de desempleo. Así como les digo, o sea, es la excusa de ese país para preparar una guerra para salir de la crisis económica. Ahora, por ejemplo, si comparamos cifras, en octubre de 1982, los pedidos de subsidio por desempleo fue de 695,000. Y en la misma semana de 2019, se registraron 215,000 solicitudes. O sea, eso fue en la misma semana del mes de octubre del año anterior, comparada con octubre del 82. O sea que hubo una tendencia a la baja en ese momento. Pero en la semana que culminó el 21 de marzo, fue de 3.300.000 solicitudes de subsidios de desempleo en Estados Unidos. O sea, solamente en Nueva York, desde donde salen los cargos para Nicolás Maduro por el presunto delito de narcotráfico, se presentaron 1.700.000 solicitudes de subsidio. O sea, detrás de esa decisión del gobierno Trump hay varios factores que enrarecen esa cortina de humo. La primera es salvar la economía de ese país por las razones ya comentadas. Pues en medio de la pandemia, Estados Unidos empieza una propaganda sucia para justificar otro genocidio como pasó en Irak y otras naciones. Ustedes lo recordarán, que ellos siempre crean una cortina de humo, una desinformación hacia ciertos gobernantes y después legalizan los bombardeos, los genocidios y terminan quedándose en esos territorios con sus fuerzas
militares teniendo control de la economía de todos esos países que ellos dicen ir a rescatar, a salvar de los tiranos. Pero en medio de todo ese andamiaje, de toda esa película que monta el gobierno norteamericano en este momento de pandemia mundial, surge una pregunta. ¿Quién obliga a los Estados Unidos a reconocer que son ellos los principales productores y consumidores de coca en el mundo? ¿Quién los obliga? Ahora, la otra cortina lanzada desde Estados Unidos es la búsqueda de la reelección de Trump, que él busca desesperadamente ganarse el voto latino sentado en el estado de la Florida, donde Trump, ustedes recordarán que Trump en 2016 ganó en ese estado, ahí en la Florida, en una forma apretada con su contrincante. O sea, en ese estado es clave el voto cubano y el voto venezolano. Pues los migrantes son radicales opositores a los gobiernos de sus países. O sea, los cubanos que están allá son migrantes que son radicales opositores en contra de los cubanos, en contra del gobierno de Cuba, y los venezolanos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces son realmente, por tanto, o sea, al escuchar a Trump decir que va a capturar o que está ofreciendo recompensa para dársela a quien le entrega a Nicolás Maduro, pues esos anuncios como van a ser aplaudidos y seguramente le van a dar buenos réditos electorales ahora en lo que él está pensando para su reelección. Ahora, la verdad yo no sé ni por qué tanto, porque en Estados Unidos históricamente, hasta donde yo conozco, no ha existido el primer presidente con su baja o su alta popularidad no salga reelegido. Y yo no creo que Trump vaya a ser la excepción. Él va a ser reelegido presidente nuevamente en Estados Unidos si se dan las elecciones de noviembre, porque me imagino que esta pandemia va para largo, ¿cierto? Ahora, en plena emergencia mundial, Estados Unidos lanza ese dardo cuando debería ocupar su tiempo y el dinero de la recompensa ofrecida para atender la salud de su país. O sea, por la captura de Nicolás Maduro ofrece 15 millones de dólares, lo cual suma 55 millones en total. Para capturar, o sea, para quien ayude a capturar incluso al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Hasta dónde llegan estos abusos, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto son 55 millones de dólares, perdón? Si van detrás de la reserva petrolera de Venezuela. No olvidar que Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del continente y que Bolivia tiene la mayor reserva de litio. Casualidad, es cierto. Estados Unidos apoyó el golpe en Bolivia también para apoderarse de esa reserva de litio allá en Bolivia. Y también están buscando la forma cómo sacar a Nicolás Maduro. Ahora, la última carta a jugarse es la captura del presidente del país. Ya no lo han podido tumbar por la forma, con toda la andamiaje y todas las películas que desde Colombia, desde nuestro país, se han montado en contra del gobierno de Venezuela, que conciertos en la frontera, dándole propaganda y bastante vista a un delincuente usurpador que es el señor Juan Guaidó. Y yo digo que es un delincuente porque él aparece en fotografías con la banda de los rastrojos, que el gobierno de Colombia no le da importancia. Pues lógico, si el gobierno de Colombia o los gobiernos colombianos tradicionalmente han sido aliados a esas bandas criminales, pues es lógico que no le dan, por eso lo toman como algo normal. Y es obvio que siguen saliendo, surgen más preguntas. El gobierno de Colombia cuenta con un embajador cuya finca se encontraron laboratorios de cocas. En plena gotera de Bogotá se encontraron laboratorios de coca del embajador San Clemente. Entonces yo me pregunto, ¿se vale ser narcotraficante siempre y cuando sea lavaperros de Estados Unidos? ¿Qué pasa con las diversas acusaciones que existen contra Álvaro Uribe Vélez, incluyendo los audios de Ñeñe Hernández? ¿Qué pasa ahí? O sea, si USA hace efectiva esta amenaza, Maduro sería condenado a 50 años de cárcel con cadena perpetua. ¿Qué le quedaría a la gente que nos ha gobernado en Colombia? ¿Por qué Estados Unidos no mira hacia los narcotraficantes colombianos que están del lado del gobierno, sino a los que están en contra del gobierno colombiano? Porque lo que ha pasado aquí en Colombia, las relaciones sonante y cantante del señor Álvaro Uribe Vélez, que en todas las acusaciones de narcotráfico, paramilitarismo, mafia, sale su nombre, pero nunca aparece en nada.
Tenemos al embajador San Clemente, que en las goteras de Bogotá se le encontraron un laboratorio que produce toneladas de coca. Hay diversos videos y señalamientos de que desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá se ha sacado droga hacia Estados Unidos, y eso no puede ser más que con complicidad de altos funcionarios del gobierno, para no decir que con complicidad del presidente en Colombia, ¿cierto? Y ahora viene una pregunta: ¿puede acusar a Estados Unidos a un jefe de Estado? O sea, ¿lo puede enjuiciar a un jefe de otro país? ¿Puede Estados Unidos hacer un juicio desde la justicia allá y condenar al presidente de otro país? Obviamente la respuesta es no. O sea, los líderes extranjeros gozan de inmunidad en el sistema jurídico de Estados Unidos por ley. Pero aquí entra en juego otra cosa, la peculiaridad política que vive Venezuela desde enero de 2019. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado, sino que junto a otros 60 estados considera que el jefe de Estado legítimo es el opositor Juan Guaidó, o sea, el usurpador. Por tanto, según su normativa jurídica, sí puede acusar a Nicolás Maduro. Mira dónde está toda la figura. Él no puede acusar al presidente de otro país. Estados Unidos no puede acusar al presidente de otro país. Jurídicamente está prohibido por las leyes norteamericanas, pero como ellos desconocen al gobierno de Venezuela, entonces ellos reconocen al usurpador Juan Guaidó, entonces sí pueden capturarlo y enjuiciarlo. Mira hasta dónde pasan por encima de las leyes internacionales. Les guste o no les guste a Estados Unidos, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. O sea que, ¿qué tal que mañana pues Nicolás Maduro puede decir también lo mismo? Nosotros no reconocemos el gobierno de allá de Estados Unidos. También puede decirlo. Y lo mismo puede decir Rusia, y puede decir China y otros países del mundo. O sea, Estados Unidos inventa cualquier figura para desconocer mandatarios y dar golpes de Estado que solamente busca es salvar su propia economía con complicidad de gobiernos que se vuelven traidores a su propia población. Era lo que yo quería compartir con ustedes en este momento, y realmente saquen sus conclusiones, regálenos su opinión con mucho respeto. Si es valedero que en este momento de crisis mundial por la pandemia coronavirus, COVID-19, Estados Unidos está haciendo lo que hace, está desembarcando tropas alrededor de Rusia, está sacando militares y llevándolos hacia allá, hacia los países que él considera enemigos económicos de su población. ¿A qué está jugando el país norteamericano y a qué está jugando el gobierno de Colombia? Son interrogantes que yo les hago a ustedes. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campana para que les llegue la alerta cuando subamos otro video, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Ernesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.